Bueno, seguimos con nuestras clases de San Lucas, capítulo 9, versículo 29. Entonces, estamos en el momento en el que el Señor está haciendo milagros para asegurar la fe de las personas que le siguen, de los discípulos, de los apóstoles y de todos los que le escuchan, ¿verdad? Porque necesita, entre comillas, necesita que creamos, que crean ellos, que crean que era el Mesías, que es el Mesías, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, va haciendo los milagros para que ellos crean, ¿verdad? Y estamos entonces en el versículo 29, 28, 29 en el que, se transfigura, ¿verdad? Se transfigura, el Señor se transfigura para hacerles ver que Él es Dios, ¿verdad? Bueno, te leo. Sucedió unos 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un monte para orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aquí que dos hombres estaban conversando con él, eran Moisés y Elías, aparecidos en forma gloriosa. Hablaban de su salida que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que con él estaban. Cuando se apartaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras hablaba estas cosas, se formó una nube y los ocultó. Al entrar ellos en la nube, se atemorizaron y salió una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Cuando sonó la voz, se quedó Jesús solo. Ellos quedaron en silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que habían visto. Bueno, realmente para creer que Jesús es el Mesías, no necesitamos más que estos versículos del Evangelio, ¿verdad? Este capítulo con estos versículos. Y sin embargo, el Señor nos da mucho más, ¿verdad? Y el Señor lo que hace es transfigurarse, ¿verdad? Transfigurarse, que es volverse especialmente brillante y radiante, ¿verdad? Entonces lo que hace, te decía ya, es fortalecer la fe de sus discípulos, mostrando en su humanidad un indicio de que era Dios, de la gloria y de que iba a resucitar, ¿verdad? Quiere que entiendan que la cruz no es el final. La cruz es el comienzo y el camino para la resurrección, para la gloria, para llegar a la gloria, para llegar a la plenitud. Así como un caminante debe conocer al andar su objetivo, ¿verdad? O el arquero tiene que saber el blanco a dónde va a tirar. Esto es necesario, cuanto más difícil es el camino, ¿verdad? Si es el caminante o si es el arquero, ¿verdad? Y con este milagro muestra un don del cuerpo glorioso, que es la claridad. Y los discípulos se quedan fascinados con lo que ven, ¿verdad? Eh, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y por lo que brillarán como el sol los cuerpos de los santos. Entonces, ese brillo es, como te decía ya, un anuncio, una muestra de lo que va a ser la claridad del cuerpo en la eternidad. ¿Mm? Y esa claridad es un cierto resplandor que procede de la suma felicidad del alma que redunda en el cuerpo. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Aunque no todos tendrán la misma luz. ¿Mm? Eso también explica Jesús, que no todos tendrán la misma morada, que no todos tendrán la misma luz, así como la luna, el sol, las estrellas tienen distinto brillo, ¿verdad? Distinta claridad.
Así también las almas, cada alma tendrá su brillo personal propio por cómo se comportó y cómo vivió la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, cerrando estos versículos de la transfiguración, te vuelvo a decir que solo con estos versículos bastaría para que nos convenciéramos de que Jesús es el Mesías y de que es el enviado del Padre, ya que el Padre mismo les habla, ¿verdad? Les habla. Con él están Pedro, Santiago y Juan. A ellos les eligió para que le acompañen en este momento. Y es una muestra de lo que será nuestra resurrección, nuestra gloria. Bueno, el siguiente versículo es el 37 y es la curación del muchacho lunático. Sucedió al día siguiente que al bajar ellos del monte, donde fue la transfiguración, le salió al encuentro una gran muchedumbre y en medio de ella un hombre clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y enseguida grita, lo revuelca por el suelo y lo agita con violencia hasta hacerle arrojar espuma y difícilmente se aparta de él, dejándolo maltrecho. Y he rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y al acercarse, el demonio lo revolcó por el suelo y le hizo retorcerse. Entonces Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño, devolviéndolo a su padre. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Y sigue diciendo, y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, dijo a sus discípulos, grabad en vuestros corazones estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje y les resultaba tan oscuro que no lo comprendían y temían preguntarle acerca de esto. Bueno, nuevamente Jesús hace un milagrazo donde cura, ¿verdad? Cura a este endemoniado y impresionantemente termina la acción del demonio sobre este hijo del hombre que le pide a Jesús que le cure, ¿verdad? La posesión diabólica es la ocupación del cuerpo humano por el demonio. Puede ser sugestión, puede ser posesión, puede ser, hay una tercera que ahora no me viene a la cabeza, y aunque el poder del demonio es limitado, limitado hasta donde Dios le deja hacer. Eh, entonces, el demonio lo que hace es dominar las acciones corporales de una persona, ¿verdad? Domina y el cuerpo humano viene a ser como un instrumento del demonio, ¿verdad? Entonces Jesús muestra que ya comenzó el dominio sobre el espíritu inmundo, ¿verdad? Que es el demonio. Ya comenzó, pero realmente va a tener su plenitud cuando la resurrección, ¿verdad? En el momento de la resurrección. Más aún la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y Jesús, cuando escucha que sus discípulos no pudieron dominarle, no pudieron curarle, se duele, ¿verdad? Se lamenta de que tenga que soportar esta generación incrédula, ¿verdad? Como un médico que visita a un enfermo que no quiere cumplir sus indicaciones, ¿verdad? Entonces, es como un lamento, una pena que Jesús tiene, ¿verdad? Eh, y Cristo anuncia veladamente que Él tiene que morir en la cruz, ¿verdad? Pero no le entienden. Y ojo acá que dice, no temían preguntarle. O sea, ¿por qué temían si Jesús todo lo que ellos le preguntaban les contestaba y les explicaba? ¿Verdad? O sea, que nosotros no temamos preguntarle al Señor.
que le preguntemos, para eso tenemos que hacer oración, ¿verdad? Que es lo que venimos diciendo en las clases siempre, tenemos que hacer oración preguntándole a Dios por qué, qué pasa, cómo hacer, cómo entender esto que está pasando. No siempre Jesús nos contesta en el momento, sino que nos contesta con una lectura, con una frase que alguien dice, con una oración, ¿verdad? Con un sermón, con una charla, una clase, con lo que sea, ¿verdad? Jesús nos responde siempre. Bueno, y humildad y tolerancia es el siguiente. El siguiente, y dice, les vino el pensamiento cuál de ellos sería el mayor. Pero Jesús, viendo los pensamientos de su corazón, tomó un niño y lo puso a su lado y les dijo, todo aquel que acoge a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y todo aquel que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pues el menor entre vosotros, ese es el mayor. Entonces Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no viene con nosotros. Y Jesús les dijo, no se lo prohibáis, pues el que no está contra vosotros está con vosotros. Entonces Jesús les pone como ejemplo a un niño. ¿Verdad? Los niños son sencillos, no se mandan la parte, no son orgullosos. A partir de los 7 años más o menos ya empieza a empezar, perdón, empieza a ser más orgullosos, ¿verdad? Empiezan como a creerse por los méritos que hacen, o los de su papá, o los de... Bueno, y para corregir Jesús la ambición humana de sus discípulos, tenemos que apoyar a todos los que predican a Cristo. Por eso le dice, el que no está con vosotros, el que no está con vosotros, el que no está contra vosotros, perdón, está con vosotros. Bueno, y Jesús les enseña el camino del servicio, el camino del olvido de sí, el camino de pensar en el otro como importante, como lo que lo que tiene que tener importancia, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, comparándolo con un niño, ¿verdad? Entonces, que nosotros busquemos esa sencillez de los niños, ¿verdad? Esa confianza en Dios que tienen, como tienen con su padre los niños, ¿verdad? Bueno, y después, acá terminamos con la subida a Jerusalén. Y cuando estaba para cumplirse el tiempo de su partida, Jesús decidió firmemente marchar hacia Jerusalén y envió por delante unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, y no le acogieron porque daba la impresión de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Y volviéndose les reprendió diciendo, ¿no sabéis a qué espíritu pertenecéis? El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Eh, otro subtítulo, vocación de 3 discípulos. Mientras iban de camino, uno les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Pero este contestó, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Y otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y hasta ahí el capítulo 9. Entonces, subida a Jerusalén. Jesús se encamina decididamente a Jerusalén, que es donde va a ser apresado, hacia la cruz. En definitiva, es hacia la cruz.
cumpliendo así lo que Dios Padre había determinado, que por su pasión y muerte llegue a la resurrección y ascensión gloriosa, ¿verdad? A eso es, a eso va Jesús, ¿verdad? Por eso sus discípulos no entienden por qué va a Jerusalén, porque saben que hay problemas y hay desentendimientos, ¿verdad? Y acá no le dan cobijo, no le dan hospedaje, porque los samaritanos sabemos que estaban peleados con los judíos, porque ellos tenían otro templo, ¿m? No creían que el templo de Jerusalén era el único, sino que tenían otro, y, y además tenían prácticas supersticiosas, mezcla de los paganos. ¿M? Entonces, al ver que Jesús iba a Jerusalén, no le dieron hospedaje. Y la vocación de estos tres discípulos nos habla de la vocación cristiana, de la vocación a la santidad. Jesús les corrige, en primer lugar, les corrige el deseo de venganza y les recuerda cómo tienen que actuar a sus discípulos, que dice que bajemos fuego para que les consuma, ¿verdad? Y les dice que no, ¿verdad? Que no tienen que actuar de esa manera. Seguirle a Jesús, que hacemos todos los cristianos, tiene unas claras exigencias. Ser cristiano no es una tarea cómoda, es necesaria la abnegación y poner a Dios antes que nada. El Señor ve poca decisión en él y le dice que no lo haga, que no le siga. Y esto nos habla de la fidelidad a su llamada, de que las equivocaciones de los demás tenemos que comprender y superar las propias equivocaciones, los propios errores, ¿verdad? El Señor no se opone a que le entierre a su padre, sino que de hecho que dice, quien pone a su padre o a su madre antes que a mí no es digno de mí, ¿verdad? Dios tiene que estar primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que nos enseña con estos versículos, con este capítulo, con esta parte del capítulo, porque ya es la segunda parte. Así que acá terminamos el capítulo 9 y seguimos la próxima clase. Hasta la próxima.